Abra su Biblia ahí en Proverbios. Quiero que abra su Biblia y lo tenga ahí. Una de las cosas más gratificantes en la vida de todos aquellos que estudiamos la Biblia en serio, hay gente que no estudia la Biblia en serio, pero habemos muchos que estudiamos la Biblia en serio. Y lo maravilloso es que cuando la estudiamos de esa manera, podemos ver una serie de consejos que hay en ella, de todo tipo. Eso es lo tremendo de la palabra del Señor, hermano, porque ahí puede encontrar uno respuestas de cualquier índole. Y ahí está todo escrito. El hombre, hermano, incluso en el tiempo, ha comprobado que la palabra sigue siendo veraz. Y es tremendo, aún el mundo científico ha alcanzado respuestas en la palabra. Por eso hoy quiero concentrarme en un consejo, o en los consejos, más que todo para ser buenos padres. Porque yo creo que el deseo mayor del Señor es que seamos como Él. Que seamos buenos padres con nuestros hijos. No solamente los hijos físicos, porque quizás algunos no tendrán hijos físicos, pero se van a encontrar con hijos espirituales, hijos del corazón, hijos del alma, hijos amados como lo era Timoteo, hijos verdaderos, porque existen, aunque primero uno empieza como hijo verdadero y luego se convierte en hijo amado, como Timoteo, ¿no? Timoteo en la primera carta era el hijo verdadero, y después en la segunda carta le dice mi hijo amado, porque es un proceso para llegar a ese estado. Porque el hijo verdadero es aquel que para convertirse en hijo amado soporta cosas en el proceso del crecimiento en el ministerio. Y luego, hermano, cuando uno lo regaña, cuando uno lo corrige, cuando uno le habla y sigue fiel, esos son hijos que se convierten en hijos amados, porque reciben la disciplina del papá. Es como que recibe la corrección, recibe la palabra, y es una cosa maravillosa convertirse en eso. Por eso quiero hablarle de ser buenos padres. Mire, desde la antigüedad Dios ha dado instrucciones específicas para los padres en cuanto a la formación de los hijos. Dios se ha preocupado por eso. No hay cosa más bella que sentir ese amor. Solo aquellos que tenemos hijos sabemos la expresión que uno siente hacia un niño. A mí Dios me ha hablado a través de eso, mucho. Cuando estoy tratando con los niños, es una cosa extraordinaria, porque me puedo ver como Dios mira hacia nosotros. Y cuando yo abrazo a mi hijo, por ejemplo, es tremendo, hermano, porque uno cuida, lo protege. Y como le comentaba en alguna oportunidad a mí, una vez el niño lloraba en gran manera, y yo fui rápido y corrí, lo socorrí, lo abracé, y me dijo el Señor: así como tú cuidas a este bebé, así te cuido yo a ti. Y empecé a llorar, y una ministrada de parte del Señor a mi vida, hermano, como usted lo puede imaginar. Empecé a ministrarme: así te cuido yo. Así como tú proteges, así lo hago yo, porque Él es un buen Padre. Por eso decía, hermano Jesús, solo Dios es bueno. Y nos quería transmitir el Señor algo tremendo ahí. Por eso, hermano, es responsabilidad de los padres dar a conocer a Dios a sus hijos, más que cualquier maestro de niños. Los maestros de niños que tenemos acá no son para educar a nuestros hijos. Los que los educan, los que les enseñan, son los padres. Deben de ser los padres, tener la tarea de hacerlos.
hacer cultos, hermano querido, de hogar, acostumbrarse, aunque sea un día, si no lo ha hecho, por supuesto, tratar de acomodarlo, porque a veces es difícil ya cuando los hijos han crecido. Pero si uno toma una conducta desde el principio, desde niños, y toma un día para hablar de la palabra, no tomar mucho tiempo, porque los niños a veces se desesperan hasta que van agarrando la madurez. Entonces ellos mismos van sintiendo la necesidad de querer que papá y mamá les hable acerca de algo. Siempre debe de ser así, porque eso va a permitirte que el día de mañana, cuando ya no estén en tus manos, Dios, hermano querido, se glorifique en sus vidas. Proverbios dice así, el versículo 6 del capítulo 22, para entrar en materia. Dice así: enseña, instruye, dice otra versión, al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo, oiga, no se apartará de él. ¿Oyó? Esa es una palabra profética, que cuando pasa el tiempo y nuestros hijos crecen y siguen en el evangelio, entonces te da un gran gozo y regocijo, porque, hermano, supiste hacerlo. Ese gozo para los padres es tremendo, porque dice, mire, aquí se me viene otra cosa, dice, porque cuando yo leo a veces se me vienen cosas, por eso es bueno leer, el que lea entienda, dice, enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Quiere decir, cuando el mundo lo jale, porque el mundo es como un imán, rápido te atrae al pecado, y a nuestros hijos son platos favoritos, porque Satanás quiere destruirlos, porque quiere destruir el futuro que hay allí. Y por eso es que a veces nuestros hijos pasan etapas de rebelión tremenda, que si nosotros, hermano, desde niños no lo sabemos corregir, olvídese. Y uno se da cuenta, yo he estado examinando a los bebés, ¿no? Y al mío también. Cómo es impresionante la rebelión que trae atada en su corazón. Porque la Biblia dice que los niños traen atada la rebelión en su corazón. Ya está incorporado en ellos. Quiere decir que tengo una tarea impresionante en la vida. Porque si usted nota, es un deber de los padres instruir a los hijos para que en su futuro hayan favores delante de la presencia de Dios. Ahora, Dios instituyó el matrimonio con el propósito de la propagación de la raza humana. Ese es el deseo de Dios. Por eso la mayoría de aquellos que se casan, ¿verdad? El anhelo más grande, en el 99%, es tener descendencia. Porque la Biblia lo dice de esa manera, que debe de haber descendencia. Es decir, dejar una herencia genética, ¿verdad? Es bíblico. También Dios ordenó que en un hogar estuviera integrado por un esposo, una esposa y los hijos, y cada uno tuviera una función. El padre, la madre y los hijos iban a tener una función dentro de la familia. Por ejemplo, el esposo, dice la Biblia, que es la cabeza del hogar. Vamos a leerlo para ir entrando en materia, y le voy a decir muchas cosas muy importantes para el desarrollo de nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Primera de Corintios 11:3 dice:
Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Notó? Muchas mujeres, y permítame, todavía no vaya a apagar el canal de YouTube, no vaya a apagar la radio, no vaya a cometer ese error, porque no es bueno, porque viene algo maravilloso que le va a ayudar a usted. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas mujeres de este tiempo no le agrada este principio, pero creo que es la clave para que un hogar reciba la bendición completa. Es la clave para que reciba todo el paquete. Se lo digo que es tremendo lo que le voy a hablar, pero trate usted de no evadirlo, porque también le voy a hablar de la responsabilidad del hombre, que es mucho más tremenda todavía, más terrible que de la mujer. O sea que la responsabilidad que le vamos a dejar y le vamos a soltar al hombre ahora es tenaz. Pero también este principio muchas mujeres del siglo XX la han evadido. Claro, la sujeción va bien ligada a otro mandamiento que muchos hombres no leen. Porque al hombre bien le gusta que la mujer se sujete, que la mujer lo respete, que la mujer, hermano querido, sea sumisa, como dice la Biblia. Pero cuando hablo de sumisión no estoy hablando de encarcelamiento. La palabra no transmite ese pensamiento como muchos legalistas quizás lo han trastocado y lo han desviado del sentido exacto de la palabra. Cuando habla la palabra, de sujeción, mire, la sujeción es algo extraordinario, porque el reconocimiento de autoridad y sujeción son dos cosas valiosas que fueron las que Satanás, hermano, violó. Y eso fue lo que hizo que él fuera echado del reino y eliminado, porque esos dos principios son los más difíciles de hacer. Y eso es lo que hace que, hermano querido, las cosas no sucedan. Claro, la sujeción va ligado entonces a otro mandamiento que muchos hombres no leen, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice así. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Notó? Si usted nota, hay responsabilidad mutua. Y creo, hermano, que es más fuerte para el hombre. ¿Por qué? Porque debe de amar a su mujer como se ama a sí mismo. Y como Cristo amó a la iglesia. O sea que es una responsabilidad tremenda. Claro que hay que ajustar los tantos, porque usted sabe que la palabra, cuando uno la lee, ajusta los tantos para la mujer como para el hombre, para que no haya abuso ni de una parte ni de la otra parte, sino que ambos, hermano querido, tengan esa responsabilidad o tengan responsabilidad de ejercerlo. Cuando no se ejercen las responsabilidades, ya sea una parte o la otra no la ejerce, entonces ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, si los padres respetan estos valores, difícilmente un hogar será destabilizado y el beneficio será grande. Muy difícil se destabiliza algo si estos principios, hermano, nosotros los llevamos a cabo. Ahora, cuando a los hijos, en cuanto a los hijos, la madre lleva más responsabilidad en educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ella tiene el mayor cuidado. Desde el vientre, desde que están en la barriga hasta que nacen, la madre es clave. Es clave en gran manera para que la educación de ese niño sea efectiva. Por eso es que dice Timoteo, y la mujer se salvará engendrando hijos.
Pero lo que en realidad está diciendo, no está diciendo, porque la mujer no puede engendrar. El que engendra es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere transmitir ahí? Lo que nos quiere transmitir que la mujer salvará a sus hijos, o sea, que la mujer salvará a sus hijos educándolos, quiere decir eso. O sea, que es una enorme responsabilidad para la mujer. Por eso es que hijos enfermos, por eso madres enfermos, hijas enfermas, hijos enfermos, madres sanas, hijos sanos. Así lo mismo, padres sanos, hijos sanos, padres inteligentes, sabios, hijos sabios, inteligentes, padres hermanos ignorantes, hijos ignorantes. O sea, es tremenda la responsabilidad. Eso sí, el padre debe de poner la disciplina y la autoridad en amor. Ese es el punto que el hombre debe de entender, porque la disciplina debe de ser en amor. No debe de ser con machismo o con una autoridad desorganizada, es decir, una autoridad mal interpretada, mal, hermano, impuesta. También debe de influir el padre en mayor responsabilidad de la formación espiritual y moral de su familia. Él es el que debe llevar, hermano, esa formación, que el niño sepa, porque los hijos son muy inteligentes, los niños. Pero es impresionante, un bebé, un niño puede manejar una familia, incluso hasta destruirla si es posible. Aunque no sepa hablar, aunque no sepa, hermano querido, decir lo que quiere, ese niño tiene la inteligencia por dotación de Dios. Destruir una familia si nosotros no lo corregimos desde ese momento que él empieza a reconocer a papá y a mamá. Sí. Aparte, el padre lleva la mayor responsabilidad en suplir, hermano querido, las necesidades físicas como espirituales y materiales también. Ahora, otro consejo para la esposa, vamos a ir interactuando, porque para los hijos sabemos de que, hermano, es innegable que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Le habla a los hijos, y sus días serán alargados. Quiere decir que hay hijos, hermano, que estaban determinados para morir en cierta edad, pero por haber honrado a papá y a mamá, Dios les va a dar mucho más años de los que estaban programados ya, porque lo dice, porque ese es el cuarto mandamiento con promesa. Entonces, hermanos, si logramos honrar a nuestros papás, lógico, al principio en la mocedad no se honra de esa manera, uno depende de la crianza, siente hasta choque en cierta manera, pero llega un momento que se le hace clic a uno ese pasaje y siente un amor hacia sus padres que nunca lo sintió, aunque sus padres fueron injustos con uno. Porque algunos de nosotros quizás no tuvimos padres que nos amaron como nosotros amamos hoy. Por ejemplo, yo tuve padres que me suplieron todo, toda la vida. Nosotros somos una familia que tuvimos padres de que para él fue más interesante darnos dinero que otra cosa, o que disfrutáramos, pero de otra manera. Pero nunca fueron padres que se sentaron con nosotros. Nunca fue, en mi experiencia hablo, padres que me abrazaban o que me besaran. Yo no me acuerdo de eso. Lo único que me acuerdo es que una vez mi papá, cuando tenía 5 años, de uso de razón, cuando empecé a tener memoria, me tomó de la cama. Imagínense lo que me acuerdo, y me pasó a la otra cama. Me sentí tan feliz, toda la vida me bastó con eso nada más. Imagínense. Mire, todo eso es lo único que me acuerdo que haya hecho mi papá por mí.
Nunca, pero sí tuve un padre, eso sí, con unos valores de trabajo impresionante. Pero no es eso lo que necesita solo el hijo. Tuve un padre que nunca jamás dejó de darnos, y fue hasta un error en cierta manera, porque muchos malgastaron su vida, otros hicieron desastres en su vida, etcétera. Se comieron la herencia antes de tiempo, hicieron desastres en toda la dimensión de la palabra, porque nunca tuvieron una corrección. Yo a través de la Biblia aprendí y me independicé de mi familia a la edad de 17 años que conocí a Cristo, y viví para el Señor desde esa edad. Pero llegó un momento que hubo clic en mi vida de ese pasaje: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Recuerdo cuando me hizo clic, y mi mamá se sentía rara porque la abrazaba yo y le daba besos, y sí, ¿qué pasó aquí? O cuando mi papá, que está anciano ahora, llora frente a mí, y yo digo, ¿qué sentirá él cuando yo lo abrazo y lo molesto y le digo cosas y se ríe? Pero mire, se ríe pero hasta para morirse, para que le dé ataque. Y lo hago reír, le hago chistes, y él se me queda viendo y llora. Y yo digo, él ha de sentir aquella, ¿cómo no lo hice yo? Pero yo ahora lo trato como una oveja, como alguien que necesita al Señor, alguien que no conoció en su ignorancia, quizás no lo pudo hacer. Pero ahora que conoce a Dios, que tiene el Espíritu Santo, de seguro le ha de hablar. Y tengo la dicha de poder hacerlo ahora y llevarlo a Cristo también, porque ya lo llevé a Cristo, que le he contado el testimonio, después de 30 y pico de años, porque para él el Dios de él era el dinero. Él me decía a mí, mira hijo, esto es Dios, no es el que vos predicás, esto es Dios. Mira, y sacaba los manojos de billetes, esto es Dios, mira, porque esto te mantiene, esto, vos puedes tener autos, puedes tener esto, puedes tener lo otro. Decía, no, te he equivocado, papá, le decía yo, algún día me va a dar la razón. Y claro, llegó ese día, hace 3 años llegó ese día que Dios tuvo que darle un ACV, tirarlo, postrarlo en silla de ruedas y todo eso, para poder comprender aquello. Y yo recuerdo esa llamada que me hizo, hermano. Y le he contado y no le voy a contar, mejor escuche. Pero es tremendo cuando entendemos esa porción de la palabra. Entonces yo me hice niño, y cuando tenía la oportunidad, porque no he tenido tantas oportunidades, porque he viajado por muchos países y he estado más ausente de mi familia general que de mi propia familia como hogar, ¿no? Pero cuando me ha tocado ir, hermano, a verlos, es una emoción tremenda el servirle ahora a mi padre, porque mi madre ya partió. Pero cuando estaba viva, hermano, era una cosa pero fascinante, que nunca lo viví de niño, pero lo viví como ministro. Y me sentí tan feliz porque pude lograrlo y pude decir, bueno, por lo menos yo lo hice. Y ahora me siento feliz enseñarlo, porque sé que eso va a traer salud espiritual, va a traer largura de días para los hijos. Yo creo que hay hijos que se han partido de esta tierra porque nunca honraron a sus padres. Porque vosotros, padres malos, y así dice la Biblia, quiere decir que nosotros somos padres malos, pero sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre nos dará a vosotros, dice la Biblia. O sea que es tremendo y maravilloso, hermanos, saber de que aunque nos comportamos no como nuestro Padre, sabemos, hermano, por la palabra, que podemos dar a conocer estos principios maravillosos y vivirlo en cierta manera. Ahora, otro consejo para la esposa cristiana,
¿verdad? Bíblicamente hablando, es Efesios 5:22. Dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Oyó? Esta es la forma en que una esposa se convierte en la verdadera ayuda idónea para su esposo. Este versículo es totalmente clave. Las mujeres estén sometidas. Ahora, comprendamos qué es ese sometimiento, porque ahí es donde el legalismo ha destruido a la mujer, hermano. La ha hecho inoperante, en pocas palabras, la ha basureado. Cuando Cristo vino a liberarla para que fuera una bendición bajo ese sometimiento, porque es como la iglesia está sometida a Cristo, pero Cristo le da deleite a la iglesia. Claro, si la mujer logra someterse al Señor, se le va a hacer más fácil someterse en todo, porque dice la Biblia que se sujete en todo, versículo 24, en todo a su marido. ¡Ja! Para la mujer eso es tenaz. Aunque me diga amén, eso es pero tenaz. Yo creo firmemente que si la mujer entendiera ese papel y el hombre entendiera los 14 y más papeles que a él le tocan, porque no es solo un papel, al hombre le tocan, se me olvidó la suma, un día la vamos a estudiar, como 14 o 18 responsabilidades para su mujer. Y a la mujer solo una: sujetarse. Quiere decir que eso ha de ser tenaz. Pero es fácil cuando la mujer es correspondida. Pero también es tremendo porque hay mujeres que traen espíritu de rebelión en sus vidas, y eso ha hecho que haya mucho desvariación y muchas cosas que no son realmente agradables a Dios. Lo impresionante es que la falta de sujeción de una esposa hacia su marido, que la está amando, porque ese es el punto, hermano, hace que la palabra sea blasfemada. Si el marido realmente está amándola, lógicamente la sujeción ahí es efectiva. Pero si no le está amando, es como que, hermano, creo que Dios la salva en ese punto. Porque a veces el marido quiere que la mujer se sujete, pero no la ama como debe de amarla. Y eso no es válido, porque hay responsabilidades mutuas en cada uno de ellos. Pero si la mujer, la esposa, hermano, ¿verdad?, que está siendo amada, no se sujeta, entonces blasfema. Porque Tito habla ahí en Tito, quiero que vaya usted. Ahí Pablo está recomendando que las mujeres más viejas aconsejen a las más jóvenes a ser prudentes, dice versículo 5, Tito 2:5, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Oiga, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Oyó? O sea, una mujer insujeta puede estar ofendiendo a la majestad divina, porque eso significa blasfemia. O sea, que hay mujeres que ofenden cuando no se sujetan a la majestad divina, blasfeman. Pero lógico, como digo, el hombre debe de tener ese matiz de amor para que pueda haber, hermano, lógicamente, un ajuste, ¿no? Por eso mi consejo es que los esposos oren juntos, siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque eso permitirá no apagar el Espíritu Santo. ¿Sabe que porque pasa en los hogares, y le va a pasar si no le ha pasado, y está o recién casado, hermano, cuando llega el hogar, Dios mío, ahí empiezan los grandes clavos, hermano. Porque cuando era novio es porque no vio lo que era la otra,
o no vio lo que era el otro. Pero cuando ya se casa, agárrate, don Pancho. Agárrate, porque ahí es donde empieza aquello que es horrible a veces, hermano, ese ajuste. Porque la otra es una rebelde o el otro es un rebelde, un carnal o una carnala, hermano. Y para llevarla al espíritu, Dios mío, hay que colgarla. A veces dan ganas de colgar a la mujer, hermano. Y también a los maridos, ¿verdad? Por no ser activos, por no ser amorosos, por no provocar ese tipo de amor, ese tipo de, hermano querido, de cortejo. Yo creo que mientras permitamos mantenernos en comunión con el Espíritu Santo, llenos de su Espíritu, del Señor, su guía, hermano, no va a ser viable. Pero cuando nos mantenemos llenos, su guía para ser buenos padres será más efectiva. Por eso, hermano, cuando vengan las peleas y las luchas, y a veces quizás no oró por una semana o por 2, 3, 4 días, cuando vuelva a la comunión, porque vuelve a la comunión, porque todavía hay una gota o gotas o un vaso de amor, entonces vuelva a la oración. Volver inmediatamente, porque eso, hermano, cubre muchas grietas, muchas cosas que nos pueden dañar en el futuro. Mire, cuando el matrimonio se mantiene lleno del Espíritu Santo, es muy beneficioso para la familia. Cuando los dos buscan, cuando los dos interactúan, leen pasajes, se reúnen como familia, hermano, discuten en el buen sentido alguna porción o lo que el pastor dijo. Mira, ¿qué te pareció a vos? Me pareció que ahí faltó esto, me pareció que esto es tremendo. Y hermano, eso es muy bonito. Y ya cuando los hijos van creciendo, empiezan a hacerte preguntas tremendas. Porque ya empieza a despertarse en ellos lo divino. Y cómo es, ya te empiezan a preguntar cómo será el cielo. ¿Cómo será el abismo? Que hablaste del abismo, papá, ¿cómo será el abismo? Y a veces a mí me ha tocado, mis hijos, hermano, que me han hablado, mira, papá, la palabra que dijiste no se dice así, se dice de esta manera. En la escuela me enseñaron a decir, es cierto, le digo, de verdad, fui burro en esa palabra, vos. Gracias por corregirme. Y yo los tengo así, hermano, los tenía anotando. Mira, papá, hoy en esta predicación dijiste al revés esto, y lo voy a corregir. Y así, hermano, pequeñas cosas, pero que son muy importantes. También es importante que la pareja pida a Dios, hermano, que aumente la sabiduría. ¿Para qué? Para poder corregir, instruir y guiar a sus hijos, como también sus propias vidas. Mira, hay un pasaje tremendo que dice que la falta de sabiduría en el hogar es la causa de muchos hogares, hermano, desintegrados o que se desintegran y, hermano, se hieran. La falta de sabiduría lleva a eso. Por eso también dice la Biblia que, hermano, el hombre viva según ciencia con la mujer. Es conocerla. A veces es difícil conocer a la mujer porque tienen unos arranques que, Dios mío, hermano, decir, ¿cómo arrancó esta hoy? Sí, hermano. Y lo tremendo es que a la mujer le dice que la mujer sabia edifica la casa. Oiga, qué responsabilidad. A mí me impacta eso. La mujer sabia edifica su casa y la mala la destruye con sus manos, dice. Quiere decir que una mujer tiene la facultad de destruir su hogar. Porque puede cucar a su marido o como conoce dónde puede prenderse, lo prende de esa manera. Y ahí es tremendo. Por eso dice, es mejor, encontré un versículo tremendo que dice, es mejor vivir en el desierto que vivir con una mujer molesta. Fíjese, es mejor vivir, oiga eso por favor. Otra dice, mejor dormir en la azotea
que con una mujer malvada en el palacio, o con una mujer terrible. Y eso sí es verdad, hermano. Eso sí lo he comprobado yo. Verme tan tranquilo uno bajo la lluvia que estar metido allá con la mujer toda enloquecida, hermano. Palabra. Pero lo que le trato de decir yo es que es tremendo. La Biblia aconseja, hermano, todo eso, ser sabios. Porque también la Biblia dice, el sabio mira el mal y se aparta. A veces nosotros lo afrontamos ese mal y nos hiere nos hiere y después herimos. Yo prefiero ser un hombre de paz y huir, aunque me digan cobarde. Claro, cuando ya no puedo, yo soy un hombre de paz. Me encanta la paz. Yo tengo que irme a la punta, porque los hermanos paraguayos pensaban que decía otra palabra mala. No, es allá, mejor al otro lado, y no tener problemas. Me encanta eso. Yo soy un hombre de paz, pero también soy un hombre de guerra. O sea, es decir, si ya no puedo defenderme, tengo la facultad de hacer un agredir en toda la dimensión de la palabra. Me defiendo y estoy dispuesto hasta a morir por mis ideales. Pero si puedo huir 1000 veces, huiría 1000 veces. A menos que esté acorralado, ahí sí ya busco estrategias para defenderme. En todo sentido. Pero puedo aguantar muchísimo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Aprendí eso en la palabra. Huir, siempre huir. Aunque me digan, aunque cualquier cosa, no importa. Porque sé que eso es saludable para la vida del hombre. Por eso el sabio mira el mal y se aparta. Pero el necio no. Entonces el necio, dice la Biblia, será abatido por Jehová de los ejércitos. Y por eso es que a veces es abatido el necio. Entonces, mire todos los consejos, hermano, que hay en la palabra. Entonces, la falta de sabiduría en el hogar es la causa de que muchos hogares se desintegren, se divorcien y muchas cosas más que pasan en la vida porque no hubo una mujer sabia. Otro consejo importante para ser buenos padres y ejemplos para los hijos es no llevar una vida doble. Es decir, no es buen ejemplo comportarnos de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa, porque eso hiere también. Sabemos que no es fácil el matrimonio. Sabemos que no es algo, hermano, que es todos los días, hermano, vamos a ver, bife de chorizo. Sabemos que hay que construirlo y la construcción es lo más difícil y lo más difícil es solo cuando uno construye. Eso es lo más terrorífico que puede haber. Cuando uno construye, cuando una solo quiere, anhela, desea ya sea la mujer o el hombre, desea la restauración en toda la dimensión, es difícil. Porque la mujer o el hombre es un diablo que no le permite la restauración a aquel hombre o a aquella mujer, hermano querido, que quiere hacer el bien. Es tenaz. El hogar es tenaz. Es lindo, es hermoso, es bello cuando los dos van siguiendo la misma línea y se corrigen entre sí, vuelven a la comunión en lo social, en lo psicológico, en lo sexual, en lo moral. Pero cuando al hombre o a la mujer, hermano, uno solo es el que lleva la batuta y no siente el apoyo, eso es tenaz. No, eso es terrible en mínimas cositas. Con los hijos, en el hogar, en esto, en lo otro. Eso es tremendo, hermano. Entonces no es buen ejemplo comportarnos de una manera así. ¿Por qué le digo esto? Porque eso hace que también la familia se incline a desintegrarse.
Nadie se casa para que se desintegre la familia. A menos que sea un desgraciado que solamente quiere vivir 2 años o 3 años con su gente, con su mujer. Pero no, yo creo que todos aquellos que tomamos una decisión de casarnos un día, lo hacemos porque queremos vivir toda la vida con esa mujer. O la mujer quiere vivir con su marido todos los días de su vida. Pero el problema es que cuando estás adentro de ahí y, hermano, existe este tipo de problemas, entonces es cuando realmente uno, hermano, debe de orar fuertemente a Dios hasta que llega a un punto. Yo creo que Dios es muy sabio e inteligente y respeta a veces las decisiones de cada uno de nosotros, hermano. Porque el problema no es, ¿cómo le podía decir? Para Dios, se me fue el concepto que se me vino, que ahorita se me va a venir. El problema no está aquí en la tierra para Dios. El problema es allá arriba. O sea, Dios, mejor dicho, para entenderlo mejor, Dios no está pensando en términos terrenales con nosotros, sino está pensando en términos eternos. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos en la tierra y las consecuencias que llevemos por esas decisiones que tenemos, nosotros vamos a cargar por ellas, porque Dios es perfecto. Dios nunca quiso que se desintegrara nada, pero el hombre lo desintegró por este tipo de cosas. Y por eso es que el grito de la Biblia es: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Si con la cristiana o el cristiano tiene tremendos clavos, imagínense que se meta con una mujer inconversa o con un hombre inconverso. Si se agarra del pelo la pastora con el pastor, hermano, imagínese cómo será si usted tiene un inconverso. El momento que se endemonea, el momento que los demonios se cruzan, eso ha de ser terrorífico para una mujer. Y yo sí he aconsejado gente así, que me ha dicho: no, pastor, si te va a convertir. Le digo yo: mira, yo no sé, pero te voy a decir lo que yo pienso antes de que lo hagas. Yo pienso esto y esto y esto y esto. Si te querés arruinar, arruinad. Pero esto es lo que va a pasar. No, si es amoroso, es amorosa, es una belleza. Esa belleza te puede costar amargura, palabra. Entonces, cuidemos eso, porque es muy importante entenderlo, porque no queremos que se desintegre la familia. Ahora, con respecto a los hijos, ¿por qué son importantes para un hogar? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué serán importantes? Y es lindo examinarlo. ¿Por qué? Primero, porque son herencia de Dios. Son don, dice otra versión. Otra versión dice: son regalos de Él. Y cuando dice que los hijos son como flecha en las manos de un guerrero, yo me puse a pensar, dije yo, ¿qué significa eso? Que los hijos son como flecha en las manos de un guerrero. Me quedé un poco frustrado. Digo, ¿cómo será eso? Que los hijos son como flechas. Y buscando, hermano querido, un varón se le vino una revelación sobre eso, y justo me cayó y lo pude interpretar yo también. Digo, sí es cierto. Mire, dice la Biblia que los hijos son como flecha en las manos de un guerrero. Esto nos está diciendo que los padres debemos de guiar al blanco de sus vidas a nuestros hijos. O sea, saber cuándo soltar esa flecha, ser flexibles, que está representada en los hijos, para que ellos le peguen al blanco en la vida. Porque va a llegar un momento que se va a soltar. Y cuando se suelta, es tenaz, hermano. Cuando tú sueltas a tus hijos por primera vez, Dios mío. Para los padres que hemos tenido hijos así grandes,
que ya están medio grandes y que se sueltan. Dios mío, hermano. Yo de mi parte jamás hubiera querido que un hijo se soltara de mí. Mientras yo soy bendecido, los bendeciría eternamente. Pero tampoco eso es normal, porque tarde o temprano ellos van a tener que cumplir ese pasaje que está ahí. Son como flechas en la mano del guerrero. O sea, el guerrero tiene que tener gracia, ¿no? Gracia. Elástico, ser elástico. Porque tarde o temprano se te van a ir de alguna o de otra manera. Por eso los hijos deben de ser atendidos integralmente. Es decir, primero, si están los hijos con uno, ¿verdad? Porque hay hogares que sus hijos no están con ellos y por ciertas razones se ha desintegrado el hogar, etcétera. O vienen del mundo o sucedieron cosas que, hermano querido, quizás nunca hubiéramos querido, pero sucedieron. Pero si están todavía, primero se debe de ministrar su espíritu. ¿Para qué? Para que este niño el día de mañana honre a Dios. Honre a Dios. O sea, ministrar su espíritu constantemente. Hablarle a su espíritu desde que está en la panza, hermano. Y ministrarle y orarle. Incluso orar con él, aunque no entienda. Pero cuando ya va entendiendo, hasta se revela y dirá, ¿qué es eso? Yo agarro al niño así para orar y yo, en el nombre de Jesús le digo, vamos a orar y punto. Ya, queda callado, hermano. Pero entiende, pero está ministrando su espíritu, porque su espíritu está en rebelión, porque la Biblia registra claramente que desde que nace trae la rebelión atada. Y por eso te quiere arañar, por eso te quiere morder. Número 2, se debe edificar también su alma para que el intelecto, las emociones y su voluntad se inclinen a la obediencia a Dios. Por eso cantarles, leerles, que te vean postrarte, que te vean llorar delante de Dios, ministrarles el alma, para que tengan una inclinación hacia ese Dios maravilloso. Y qué lindo es eso, hermano. Y número 3, se debe sustentar su cuerpo. ¿Para qué? Para que crezca saludable y lleno de vigor. Alimentarlo bien, que la mujer lo alimente bien, que la mujer lo cuide bien, que la mujer se alimente bien, para que así de esa manera el niño crezca adecuadamente. Entonces es importante que los padres sepan que el espíritu, oiga, esto es muy importante, y el alma del niño son eternos. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de los padres solo atienden el cuerpo de sus hijos y no el alma y su espíritu. Por eso es que el niño, hermano, se frustra, se acompleja, se deprime, porque solo sustentamos el cuerpo. Nuestros padres, que eran ignorantes en el pasado, algunos de ellos sustentaron más el cuerpo que el alma y el espíritu. Y a veces el niño necesita que le sustenten su almita y su espíritu, porque los padres sustentan eso. ¿Me explico? No que no haya responsabilidad, claro que sí, hay que sustentarlo, pero tiene que ser tripartito, para que por lo menos, dice la Biblia, tenga descanso en el futuro. Porque aunque a los hijos les alcance el pecado en la trayectoria de su recorrido de su juventud y pequen, ¿no? Cuando la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo venga a ellos y se reconcilien de nuevo con el Señor, vuelve otra vuelta a la línea, hermano, y tú puedes descansar, decir gracias, Señor, aleluya, que estoy descansando, que mis hijos están activos en tu nombre. Entonces, nuestros hijos no son simples niños, son herencia de Dios. Oiga eso, herencia de Dios. Aparte, son los futuros servidores de Dios. Por eso, hermano, como padres tenemos que tener visión
hacia los hijos y enseñarles cómo realizarse en la vida, teniendo siempre a Dios en sus proyectos. Enseñarle al hijo que tiene que tener a Dios en sus proyectos porque Él le va a ayudar. Y enseñarle al hijo a que tenga una dependencia de Dios y que sepa que solamente es una herencia, es un préstamo, Dios le permitió venir a vivir para que yo lo pueda sostener, pero que realmente el verdadero padre de él es Dios. Cuando tienen esa dependencia, mire, aunque papá y mamá se vayan al mundo, aunque papá y mamá se agarren del pelo y se divorcien o lo que pase, el hijo permanecerá como una palma dentro de la presencia de Dios, porque fue criado con el principio de que solamente ha sido prestado para papá y para mamá. Cuando papá y mamá, porque ese es otro error, mamá idolatran a sus hijos, entonces fallan y es pecado abominable a Jehová. Ese es otro cuidado que se debe tener. Porque hay padres que, hermano, hacen eso. Porque idolatría no es solo adorar una imagen. Usted puede ser idólatra, hermano, de su auto, de su casa, puede ser de sus hijos, de su mujer, de su marido. Y a veces hasta el Señor deja por eso. Y eso es abominable. Entonces, cuando uno cría a sus hijos y los forma con una dependencia de Dios y le dice desde chiquito: mira, Dios es nuestro Padre, Él es el que te regaló para mí, para que vos vinieras aquí, para que yo te sostuviera, para que vos te gozaras conmigo, Él me ha bendecido, yo te voy a bendecir, y cría así. Él tiene que creer, Él tiene que ayudar a sus hijos el día de mañana a hacerlo así. Entonces cría una dependencia de Dios y dice: gloria a Dios. Y hermano, es una bendición cuando dice: estoy dependiendo de Dios, aleluya, Dios me está ayudando, aleluya. Y después hasta ellos mismos oran por ti, te aconsejan. ¡Qué maravilla! Entonces, como padres tenemos que tener esa visión. También debemos de tener cuidado de cómo los corregimos. ¿Por qué? Porque si los corregimos mal, podemos echar a perder grandes futuros el día de mañana. Miren todo el cuidado que uno debe de tener en todo esto como padre. Lo más tremendo es que Dios no nos pedirá cuenta de cómo criamos a nuestros hijos. Eso sí, póngale la firma. Por eso, hermanos, si todavía está a tiempo en la etapa de la niñez o no ha nacido todavía, haga lo que dice Proverbios 19:18. Mire lo que dice, y yo voy a ir terminando. Proverbios 19:18 dice así: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Oiga eso, por favor. Pero no desee tu alma causarle la muerte, porque hay hijos que dan ganas de patearlos por los errores que cometen. Pero acá, oiga lo que dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Note, la etapa de la niñez es clave. O sea, hay esperanza. Esto quiere decir que el 90% será culpa de nosotros de cómo será nuestro hijo en el futuro. El 90% va a ser culpa de nosotros cómo nuestros hijos serán en el futuro. Si no el 99%, ¿va? Pero corrígelo mientras hay esperanza, porque llega un momento cuando el hijo crece, ese chiquitín, esa chiquitina, de repente te pasa y es un monstruo el tipo, hermano. Cuando uno los mira, ¿cómo creciste? Ya se te para como una refrigeradora, hermano, frente a ti. Palabra. Mire pues este pibe que está acá, de Pablo, así chiquitito, ahora a Pablo lo pasa por arriba. Y agárrense que Lucas casi nació aquí en el púlpito Lucas, y mire, hasta hijo tiene ya. Lo que digo, cómo los niños crecen de repente, es impresionante. ¿Por qué le digo todo esto? Porque aquí nos habla en este versículo de ministración.
y disciplina. Incluso esto se hace desde el vientre, es decir, hermano, desde ahí uno debe de ministrar amor, amor insaciable, porque hay una edad de 0 a 5 años, tiene que haber un amor insaciable, que los hijos sientan ese amor insaciable de papá y de mamá, insaciable. Que el hijo se sienta seguro, se sienta que mamá, papá está ahí, porque eso da seguridad, fortaleza. Esa edad es la más clave de todo, el recorrido de nuestra vida, porque ahí está la formación, aunque todavía tú no lo miras, pero lo que repercute hoy en la vida del muchacho o la muchacha es lo que se hizo en esa etapa de la barriga hacia los 5 años, y después de 5 otros 5 años, y así etapas. ¿Por qué, hermano? Porque ellos, mire, ellos son como grabadoras, lo graban todo y después actúan conforme a lo que han grabado. Sí, las peleas, los agarrones están agravados. Y eso hay que irlo restaurando. Por eso es necesario ministrar abundante palabra positiva, amor y orientación desde esa mínima edad, y no permitirle, hermano, incluso rebeliones, caprichos. Ni son caprichosos y se les mete, hermano. Yo tengo un guerrero que ese va a ser un guerrero. Se propone a una cosa y va hacia esa cosa, parece a mí, y va hacia ese objetivo y se enfoca. No importa el peligro que tenga que afrontar, no importa, yo lo examino, lo veo y lo llevo al límite del peligro para ver hacia dónde va, y no le importa. Aparte es inocente en mente, pero al mismo tiempo me doy cuenta de cómo hay que regularlo desde el principio, porque así es como se regula. También cuando van creciendo, prestar atención en el área física, moral y espiritual. Prestarle atención en lo físico, en lo moral y lo espiritual, y aconsejar. Mira, cuidado, si tú ves, porque uno como padre, conoce a sus hijos, hermano. Difícilmente, al menos me pasa a mí, mis hijos me podrían engañar, porque solo lo miro y yo sé hasta qué está pensando a veces. Cuando le digo, vamos a hablar de corazón a corazón, ya cuando le digo así, ya sabe que tiene que decirme todo en detalle, porque va a encontrar un padre que tiene gracia, amor, y que lo corrige y lo disciplina con la gracia que el Padre me ha dado a mí. Por lo tanto, no tiene miedo de decirme, incluso si el pecado lo ha alcanzado, porque sabe que no va a encontrar una vara, un garrote, sino que va a encontrar el consejo, para que así, de esa manera, pueda corregirse y no volver a cometer sus pecados. Entonces es muy fundamental como padres entender esto y hablarlo abiertamente, porque eso va a beneficiar a miles y quizás a millones de personas, porque es fundamental. Recuerde, sobre todas las cosas, y yo termino, Proverbios 29:17 dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Oye, corrígelo. Esta es la forma para que en el futuro descansemos y nuestra alma se goce. Porque el gran pecado de muchos padres fue y ha sido, y hoy están sufriendo, porque nunca corrigieron a sus hijos. Les duele corregir a un hijo, más cuando son chiquititos y van creciendo, y que tan hermoso es esa etapa, es la más bella, y necesita un niño ser niño. En eso sí puedo decir
que aunque mis padres no fueron tan especiales en eso, pero sí hicieron que yo fuera un niño. O sea, deje que sean niños. Por eso no tenemos niños acá en el culto. Están siendo enseñados allá arriba. Porque el niño es niño. Le gusta jugar, patear, gritar, tirar las sillas, gritar, hermano, zapatear. No le diga, cállate, hombre. Lo agarra de la oreja y se calla un ratito, pero de repente está ¡pum! ¡Pam! ¡Pum! ¿Sabe qué es lo que le está diciendo usted a ese niño? Deja de ser niño cuando es un niño. Por eso decíamos que los niños tengan su etapa. ¿Me entiende? Por eso me encanta a mí que los niños mejor arriba, para que no distraigan. Y así de esa manera usted pueda gozarse en la palabra. Porque si está su niño, usted va a estar atento a su niño, y cada descuido pierde el hilo de la palabra, y entonces se pierde a veces cosas que quizás necesitabas que Dios pudiera hacer algo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo voy a orar primeramente por los que están acá viéndonos, y así de esa manera vamos a bendecir. Usted que está ahí, que nos está viendo en este momento, quizás es un padre, quizás ha fracasado con sus hijos, quizás ya crecieron sus hijos, pero lo único que queda en ese caso es orar. O tal vez nunca conoció a Cristo y quizás hoy necesita reconciliarse con Él, pedirle perdón al Señor y que el Señor tenga misericordia. Quizás nunca tuvo la dicha de recibir al Señor en su corazón, y yo hoy quisiera orar por usted. O tú quizás eres un muchacho en la vida que quizás de repente escuchaste este mensaje y quisieras ahora recibir a Cristo porque has deshonrado a tus padres. Tal vez has pecado contra ellos, aquellos que te criaron, que te malcriaron, que estuvieron a tu lado cuando no tenías posibilidad de vivir y te dieron la vida amamantándote. Quizás, lógico, no te acuerdas de eso, pero hoy el Señor está visitando, y yo quiero orar por ti. Si tú quieres recibir a Cristo, no importa la condición que tengas, quizás estás desviado, pero hoy quizás escuchaste este mensaje. Permíteme orar por ti. Si quieres recibir a Cristo, yo voy a orar y voy a hacer una oración para que la repitas. Y si quieres recibirlo, puedes decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Y Jesús así va a entrar, porque así entra. Así lo hizo con nosotros. Si has hecho esta oración, tenlo por seguro que desde hoy sos parte de la familia. Y es el tiempo que Dios ha permitido para que tú vengas a Él. Si estás retirado del Evangelio, porque los hombres te fallaron, tus padres te fallaron, porque hay padres que han fallado, o quizás nunca los tuviste, quizás no has sabido quién es papá y quién es mamá. No importa. Hoy ha llegado Cristo y te dice estas palabras: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te regalaré una familia grande. Esta es la familia de aquellos que hemos recibido a Cristo. Son tu familia ahora. Ahí encontrarás padres, madres espirituales aún mejores que tus propios padres. Por eso el Señor dejó esa palabra, porque el verdadero Padre es Él. Y Él lo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora viene a ti. Recíbelo ahí. Reconcíliate. Si tú has sido creyente, reconcíliate en el nombre de Jesús, y Dios se ha de glorificar. Vamos a orar. Padre, oro por aquellos que están viéndonos en nuestro canal. Los bendecimos en gran manera.
Te pido que te glorifiques, perdones los pecados, las rebeliones de cada uno de aquellos, Señor, que te han recibido, y de aquellos que ahora han sentido reconciliarse contigo, Señor, y han entendido que tú eres su Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, fortalécelos, consuélalos, porque sabemos que cuando tú dijiste que no dejarías huérfanos, era porque ibas a enviar a tu Espíritu Santo. Pues ahora el Espíritu Santo está ahí para ser el consolador. Él va a consolarte, Él va a ayudarte, Él va a guiarte a toda la verdad y a toda la justicia. Aparte, el Señor se va a glorificar sanando tu vida también. Por eso, Señor, oramos aún por los que están enfermos, para que ahora en este mismo instante tú obres en la vida de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, únete a una iglesia o ven a la iglesia de Cristo aquí en Buenos Aires, para la gloria del Señor. Amén.